Noches, en mi caso. Vamos a hablar un poquito de Python y lo que son los arreglos, ¿no? Cómo se usan los arreglos en Python y cómo podemos utilizarlo para nuestros ejercicios que tenemos dentro del tema académico, ¿ya? Cómo programarlo. Para eso vamos a usar rep.it. Algunos de mis alumnos tienen los links para poder compartir estos códigos y poder trabajar con ellos. Es una nueva forma de trabajar colaborativamente para crear códigos, ¿no? Pueden usarlo donde ustedes deseen y están conectados en este tema de la pandemia que actualmente estamos trabajando, estamos viviendo. Podemos trabajar en línea y poder compartir nuestros códigos. Voy a pasar unas pequeñas diapos que habla un poquito de lo que es el arreglo en Python para que podamos entender, ¿no? Por ejemplo, aquí explica qué son los arreglos, ¿no? Los arreglos son una colección finita. Eso significa que tenemos un largo determinado para trabajar en arreglos. Los arreglos son almacenamientos en memoria. Eso es lo que hacen, ¿no? No es una base de datos ni que podemos cortar, eh, hacer un pequeño sistema o programa y podamos guardar los datos y cuando paguemos el computador van a estar ahí. Eso no es así. Lamentablemente, lo que son los arreglos es que podemos almacenar en tiempo real mientras ejecuta el sistema, ¿no? Y se va a guardar dentro de lo que significa la memoria RAM, ¿ya? Las características propias de los arreglos significa que son finitas, o sea, tenemos un inicio y un fin, no son infinitas. Nosotros a lo mejor comparando con algún lenguaje, podemos encontrar a Java que usa array list. Los array list son arreglos, entre comillas, dinámicos, que van creciendo a medida que yo voy insertando. En Python nos encontramos también con las listas. Listas son lo mismo que los array lists en el lenguaje de Java, pero orientados a lo que es un Python. Pero en todos los arreglos, en todos los lenguajes es lo mismo. Tenemos un tamaño finito porque le decimos a la memoria RAM, ¿sabes qué? Por favor, guárdame este espacio en la memoria. Homogénea significa que son del mismo tipo. Independiente que yo le coloque uno o dos tipos distintos, bueno, Python va a entender que solamente es de un tipo de datos. Bien. Además, bueno, dice que son ordenadas elementos, ¿no? Es una colección homogénea, finita y ordenadas, ¿no? Es un arreglo, es un conjunto de datos de una estructura de datos homogénea, así se define. Si yo veo aquí, puedo definir que esto es un arreglo y el arreglo tiene datos, ¿no? Tiene números, 10, 12, 14, 6, así. Y en cada una de estas tiene posiciones, ¿no? Si yo me voy a dibujar un poquito para entender los arreglos, perdónenme si sale chueco, ya me salió medio chueco ya. Los arreglos son estructuras, como les dije, ordenadas y finitas. Se representa siempre por un rectángulo. Un rectángulo. Y ese rectángulo yo puedo tener números, ¿no? Puedo tener 4, el 2, el 6, el 9, el uno, perdón, el uno y el 3. Perdón, me están dibujando cosas raras. El 3. Estos son datos. Disculpen los números, pero estamos dibujando aquí con el mouse. ¿Ya? Estos son datos que están en cada una de estas casillas. Y estas casillas, para poder identificar qué es lo que hay adentro, nosotros las identificamos con un índice, ¿no? El índice nos va a decir qué hay en cada una de esas posiciones. Y todos los arreglos, todos, parten en la posición cero, ¿no? Yo en la posición cero parto. Y de ahí hacia arriba, ¿no? Cero, uno, 2, 3, ¿no? 4 y 5. Bien, entonces yo podría, los arreglos se representan con corchete, ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿por qué se representan con corchete? Porque representan este rectángulo, ¿no? En cada uno de los extremos se coloca como una pequeña paréntesis de corchete donde uno coloca los datos. Esos datos, si yo quiero, por ejemplo, este arreglo se llama num, ¿no? De números, ¿cierto? Entonces los números, o el arreglo num, yo le voy a colocar los corchetes. Le voy a decir, ¿sabes qué? Al colocar esto diciendo que es un arreglo. Pero aquí va la posición. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay en la posición 2? Entonces, la posición 2, si tú te fijas, está ahí mismo, ¿no? Y el contenido es ese número, que es el 6. O sea, en la posición número 2 de ese arreglo que se llama num, está el número 6. ¿Bien? Si yo voy cambiando eso, no sé, pues el num en la posición 4. ¿Qué hay en el num en la posición 4? Entonces uno mira hacia acá, la posición 4 es esta. Entonces está el número 1. Ese es el contenido del arreglo, el número 1. Bien, eso está en el arreglo num
en la posición 4. Y si yo digo, oye, ¿qué pasa en la posición 0? Siempre parte el arreglo en 0. Yo valga la redundancia, ¿no? Siempre parte en la posición 0. Está el número 4. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si está en la posición 6? La posición 6, ¿no? ¿Qué hay en la posición 6? Si yo miro acá, no hay nada. Entonces aquí saldría un error. Diría que está fuera del rango del arreglo, ¿no? En inglés, obviamente, en las lenguajes de programación y los IDE salen en inglés. Pero que estamos desbordando los contenidos de ese arreglo. No está dentro de ese arreglo. Entonces te saldría un error que diría, ¿sabes qué? Estás viendo mal porque el número 6 pertenecería en esa posición, pero acá no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada. Aquí termina el arreglo. Entonces se llaman finitos, porque terminan en cierto lugar. Esos son los arreglos. Entonces, rectángulos que parten en 0. Lo dije porque, lamentablemente aquí en la diapositiva dice 1, pero no debe ser 1, debe ser 0. ¿Bien? Algunas restricciones, vamos a correr este papel un poquito. Todos los elementos del arreglo deben tener el mismo tipo, lo que hablamos, ¿no? Son tipos o string, o float, o enteros. Eso ya ustedes lo conocen, que son tipos decimales, los float, los tipos enteros, que son los int, y los tipos string, que son los caracteres, ¿no? Y el tamaño del arreglo siempre es fijo, ¿no? Yo tengo que decirle cuánto es el tamaño del arreglo para poder trabajar en él. Muy bien. Para poder ocupar arreglos en Python, lo más que se usa es la biblioteca NumPy, ¿no? NumPy nos ayuda a trabajar con arreglos y funciones asociadas a esa biblioteca de NumPy. Para poder instalarla dentro de Windows, tenemos que usar este comando, ¿no? Este comando. Py, espacio "-m", espacio pip install, espacio "-user", y NumPy. Ahí le estoy diciendo que por favor instálate NumPy. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Ustedes colocan cmd en Windows, inicio cmd, le va a bajar la consolita, y la consolita usted le coloca esta instrucción. Automáticamente, bueno, ahí hay un menos menos, pero dice menos, pero como ustedes saben que se come el texto cuando se coloca 2, se come, se ve más grande, pero son doble, ¿no? Menos menos user NumPy. Y ahí se puede instalar tranquilamente la biblioteca de NumPy y podemos usarla, ¿no? O también, si usted usa Mac o Linux, incluso, yo podría ir al terminal y usar pip install NumPy, ¿ya? Y ahí automáticamente. Si no tienes pip, bueno, deberías instalar primero pip. Y luego también podría ser con conda install NumPy. Va a depender si tú tienes instalado conda, instalado pip, ¿sí? O bien directamente de numpy.org, que de hecho creo que la tengo, vamos a ver aquí, numpy.org. En numpy.org está la biblioteca de NumPy, obviamente. Y aquí tenemos la documentación y tenemos todo lo asociado a esa instalación. Mira, me salió esto. Ahí se fue. Aquí, ¿no? NumPy. ¿Sí? Entonces podemos verificar, podemos mirar esa pantalla y mirar cómo se instala. Aquí hay un install. De hecho, yo puedo bajar directamente NumPy a mi computador, pero te recomiendan instalar como te estamos haciendo aquí, ¿no? Conda install NumPy, pipe install NumPy, pip install NumPy. Y aquí te dice algunas dice para que tú puedas instalar usuarios de inicio que comienzan, ahí puedes instalar Anaconda, ¿ya? Para poder trabajar. Te dice si quieres usar Visual Studio Code, ¿sí? Los que ustedes conocen Visual Studio Code. Bien, y para Mac lo mismo. ¿Bien? Bueno, con esas instalaciones ya debería estar preparado para instalar y para usar NumPy. Aquí sale un pequeño texto, dice, es una extensión de Python que le agrega mayor soporte a los vectores y matrices. Vectores son los arreglos unidimensionales y matrices, ya sabemos que son las matrices, ¿no? NumPy también se usa mucho para data science, ¿no? O machine learning, inteligencia artificial, etc. Nosotros usamos esas bibliotecas para usar matrices, ¿sí? Bueno, dentro de ella vienen muchas funciones, para eso es, ¿no? La librería NumPy tiene muchas funciones dentro de ella, los famosos def, ¿no? Que vamos a hablar en otro video más, vamos a hablar de las funciones para explicar cómo funcionan también, ¿ya? Bueno, dije funciones, funcionan. Bueno, dice funciones de matemáticas de alto nivel para operar con ellas, ¿sí? NumPy. Ok, ¿cómo se utiliza NumPy?
Dice, una vez instalado NumPy, es necesario llamar a la librería en nuestro código antes de ser utilizada. Para eso se usa esta forma, ¿no? Import NumPy. Bien, lo que vamos a hacer aquí, un ejemplo al tiro, es mirar rep y colocar lo que habíamos dicho. Import NumPy. Con eso basta y sobra. Bueno, realmente lo que está haciendo este rep ya tiene instalado NumPy, entonces es solamente usarlo. Si no lo tendría que instalarlo en mi computador, en mi IDE que estoy usando. ¿Ya? Aquí por defecto se le coloca un alias. ¿Eh? Los alias son para ayudarme a... No es que esté definido NP siempre. Yo puedo colocar ahí cualquier cosa, CP, LP, NN, XX, cualquier dato. ¿Sí? Solamente es un alias para yo usar cosas, ¿cierto? Entonces, si yo creo un arreglo va a ser un NP, que es lo que estamos usando, que NP es alias para poder llamar a lo que significa NumPy. Entonces, NP punto, en este caso, array. Fíjense que todas las funciones que aparecen en el listado de NP, en este caso array, pues si yo quitara, son todas las funciones asociadas a lo que significa NumPy. En este caso vamos a usar array, que es un arreglo, paréntesis redondo, y los corchetes. Con un corchete que yo apriete, ya el IDE, en este caso rep, que está en línea, me dice, yo te coloco el corchete que sigue, ¿no? Entonces me cierra el tiro. Ahí está la función del rectángulo que habíamos puesto nosotros. Entonces ahí le doy variables o datos adentro de esa regla. 3, 5, 7, 9, 10. ¿Sí? No necesariamente pueden ser incrementos, sino que también puedo colocar otro valor ahí menor. Cualquier valor que tenga. Si nos fijamos, ¿cuántos datos tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tenemos, el tamaño es 6. El tamaño del arreglo son 6, pero parte el índice en 0. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces, por ejemplo, si yo digo el arreglo, voy a imprimir el arreglo, ¿no? En la posición, qué sé yo, 1, 2, 3, en la posición 3. Entonces quiero que me salga lo que está en el arreglo definido, que es la variable que está ahí, usando NumPy, en la posición número 3. Posición número 3, no el valor 3. Posición número 3. Entonces 0, 1, 2, 3. Entonces debería salirme el número 9. ¿Eh? Aquí a la derecha se ve. Número 9. Efectivamente. Y si yo quiero colocar el número 6, 0, 1, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 está fuera. Si coloco 6, me va a salir lo que yo te dije, ¿no? Dice que tú estás fuera, el índice 6 está fuera de tus índices, ¿no? Ten en cuenta que parte siempre en 0. Entonces, el 6 o la posición 6 no está. Ese es el índice. Sí, sí, pero sí puedo colocar el índice 5. Y el índice 5 es el último valor que me sale, el número 2. ¿Ven? Esa es la gracia de entender las posiciones, viendo la presentación. Entonces, aquí creamos NumPy y aquí, bueno, aquí muestra, ¿cierto? NumPy. Aquí no coloco yo el as, sino que coloco, o sea, no, claro, no coloco el as, sino que coloco directamente el nombre de la librería. La librería se llama NumPy. Vamos a rayar aquí un poco. Se llama NumPy. Por lo tanto, yo ocupo NumPy. Si yo colocara as np, ¿sí? Yo tendría que aquí colocar np punto y continúo. ¿Ya? En este minuto no lo coloco, sino que directamente se usa la librería completa. Y aquí le está dando lo mismo que yo le hice en el ejercicio, o en el ejemplo, 1, 5, 7. ¿Sí? Y aquí te dice, muéstrame la que está en la posición 0, que en este caso es el 1. Muéstrame la posición que está en el 1, en este caso el 5. Y la posición 2, en este caso el 7. 0, 1, 2. ¿Bien? Ahí está. La posición 0, el 1, el 5 y el 7. Bien. Ahora, ¿cómo yo también puedo mirar los datos directamente? No mirarlos de a uno, ¿no? Para eso existen los ciclos. Y un ciclo al que yo sé cuándo parte y cuándo termina es el ciclo for. Entonces yo el ciclo for lo voy a usar para poder mostrar en forma inmediata, no estar línea por línea, sino que con una línea poder mostrar los datos. En este caso son 3 datos, ¿no? Pero podría tener 100 datos, por ejemplo.
Entonces no va a estar 100 veces lo mismo, aunque uno copy pega, ¿cierto? Pero con una línea basta y sobra para mostrarlo. Entonces yo ocupo el for, donde el i, ese i siempre va a partir en cero. Siempre, en cero. ¿Sí? Y ese len es el largo, mientras esté el largo del arreglo, ¿no? En este caso, ¿cuánto es el largo del arreglo? ¿No? 3, ¿no? 3 es el largo. 1, 2, 3, 3 elementos. Si yo tuviera, la posición es distinta. 0, 1, 2. Esos son los índices, ¿no? Esos son los índices. Entonces, por ejemplo, el for, aquí va a decir, la primera pasada, va a decir posición 0. ¿Qué está posición de 0? 1. El ciclo va a volver, porque esto es un ciclo. El for ahora no es 0, vale 1. Entonces dice, oye, ¿cuánto vale la posición 1? Entonces 5. Después, ¿es el largo? No, todavía no termina. Entonces, de nuevo el ciclo. ¿Qué dónde vale ahora? 2. Entonces dice, el largo del arreglo es 3. No, todavía no. Entonces, muéstrame la posición 2. El largo ya sumó. Y ya dijo, no, ya hasta aquí nomás llegamos, porque eso va a decir, ¿sabes qué? Es 3 y ya pasamos 3 veces. Pasamos el 0, el 1 y el 2, ya pasamos. Entonces, ahí termina. ¿Bien? Bueno, dice, hay que tener en consideración, anteriormente se creó un arreglo, pero, perdón, veámoslo en el rep. Entonces, aquí podríamos tener un arreglo, como les dije, ¿no? np.array, y aquí parece que, bueno, coloquemos cualquier número, creo que era 157, parece. Entonces, hacíamos un for, donde i partía, ¿cierto? En 0. Tengo len, ¿de quién? Del arreglo. ¿Sí? El largo del arreglo. 2 puntos. O sea, estamos igual que la diapositiva. Vamos a la diapositiva atrás. Es igual que la diapositiva, ¿ven? El largo del arreglo. En este caso se llama B arreglo. En este caso se llama arreglo. Entonces aquí yo voy a imprimir lo que está en el arreglo, pero con las indicaciones del corchetito. Y lo voy a decir en cada una de las posiciones. En cada uno del i que va cambiando. Entonces si yo corro esto, que está actualmente acá, me sale 1, 5, 7. Efectivamente, la posición 0 es 1, la posición 1 es 5 y la posición 2 es 7. Eso se hace igual, ¿ven? Ok. Entonces aquí dice, anteriormente creamos un arreglo que solo contenía números, 1, 5, 7. Por lo que Python asume que el arreglo es tipo numérico, ¿no? Para comparar, el valor del índice 1 sería de la siguiente forma. El índice, ¿eh? Valor, o sea, el valor que está aquí, todo este valor que está aquí, es el contenido del arreglo, ¿cierto? Eso es lo primero que expliqué. En la posición 1 está el 5, el contenido en la posición 1. Eso significa, en la posición 1, ¿es esa? No, es la posición 0. La posición 1 viene de acá, ¿no? 0, 1. Entonces te dice, el contenido del arreglo, en el contenido del arreglo, en la posición 1 es 5. Entonces, si es 5, hay que decir valor tipo numérico. Es un ejemplo. ¿Ya? Pero te está preguntando si el valor, el contenido es igual a 5. Bien, acordarse que ese es el igual igual, la comparación, ¿no? Un igual es asignación. Bien. Tipo string también existen los arreglos, ¿no? Por ejemplo, acá si yo le coloco en vez de 1, le cambio a Pedro, teniendo 1 como string, automáticamente hacia el lado se convierten todos en string. Todos. Entonces aquí, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Va a imprimir Pedro 57. Pero la comparación cambia. La comparación ya es con comillas. ¿Ya? Eso es una... Tener en cuenta eso. El primer valor que te da el arreglo te va a decir lo que sigue hacia el lado. En este caso, si yo coloqué un string, automáticamente Python cambia el tipo de dato y lo transforma a strings. Por eso acá se usa las comillas. Hay que tener caso en eso, ¿no? Eso lo hace solito Python. ¿Ya? ¿Cómo podemos verificar eso? Con esta función que se llama type. ¿Sí? Type del arreglo en la posición 1. Entonces, por ejemplo, aquí te va a decir que es string. Mira, fíjate bien. Yo aquí lo que estoy diciendo es que si yo cambio a Pedro y después 57, quiero que me muestres, ¿no? Según lo que dice aquí, ¿no? Quiero que me muestres qué tipo de datos es el arreglo. Entonces yo, sin hacer eso, ahí voy a decir print, quiero que me muestre qué tipo de datos es el arreglo en la posición 1, porque eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? ¿Qué tipo de dato es ese contenido?
¿no? Es lo único que está aquí. ¿Qué tipo de datos es el contenido? Lo mismo. ¿Sí? Va a mostrar eso y después va a mostrar lo que tiene el arreglo. Entonces yo corro esto y me dice, ¿sabes qué? El tipo de dato en la posición 1, entonces, que es 5, es string. Uy, pero si es número 5. No. Pedro, con solamente colocar las comillas como primer componente hacia el lado, ya me convirtió todo en string. Y te permite que yo muestre. ¿Sí? Ahí muestro, ¿viste? Ahí muestro Pedro 57. ¿Ven? Eso es la gracia de lo que es los tipos también. Yo podría preguntar también, si, anteriormente, si le saco el Pedro, le coloco uno, ¿qué tipo de dato es? La posición 1. Lo haremos, mira, si yo coloco acá, vamos a colocar 1. Entonces voy a mantener eso. ¿Qué tipo de dato me va a salir ahora? Es un entero. 64 bits. ¿Ven? Es un entero. ¿Ven? Cámbialo. Ok, perdón. Bueno, aquí está el NP que yo les comenté al principio. Es lo mismo. Bueno, aquí dice, para guardar datos en arreglo es necesario referenciar el índice, ¿cierto? Estamos colocando el índice. Acá te dice, en el 1 quiero que coloques un nombre. Ah, lo que está diciendo la diapositiva es lo siguiente. Por ejemplo, yo le puedo decir print, ingresa un número, ingresa un nombre. Para que veamos si cambia, ¿no? Ingresa un nombre. Entonces yo, ¿a quién le voy a colocar ese nombre? Se lo voy a colocar a la posición 5, más que nada a la 1, por ejemplo. Coloquémosla a la 1. Yo podría colocarle aquí, se llama arreglo en la posición 0. El contenido en la posición 0, yo le voy a colocar un input, porque no quiero que sea un número, quiero que sea palabras. Entonces yo vuelvo a, podríamos copiar eso y pegar ahí. Y además, yo podría colocar aquí lo mismo, control C, control V, pero en la posición 1. Entonces ahí abajo podría preguntar eso. Por lo tanto, si yo corro esto, me va a decir, ingresa un nombre, voy aquí, ingresa un nombre, la línea 7. Entonces voy a colocar Pedro, como estaba. ¿Qué me pasó? Dice que Pedro no está en base 10. Mira qué interesante. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí está inicializado. Partió 1, 5, 7. Ya partió, ya el dato está. O sea, si ya está el arreglo inicializado en un tipo de dato, no puedo cambiarlo. No puedo cambiarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Crear un arreglo, crear un arreglo vacío, por ejemplo. Y ahí sí podría dar. ¿Cómo se hace eso? Esto es como medio raro. No voy a usar NumPy. Voy a hacer esto. Voy a hacer como un truco. Le voy a decir que es un arreglo de strings, comillas, de tamaño 3. Lo que estoy haciendo ahí es inicializar el arreglo, un arreglo, eh, por 3, de espacio 3. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Que voy a crear, esto significa 3 espacios vacíos. Vacíos, doble comilla. Entonces, si yo coloco eso, ejecuto, me dice, bueno, al tiro me dice que la clase es string, porque aquí arriba dice tipo de arreglo es un string, aquí arriba dice. Entonces coloco Pedro, ¿sí? Y Jaime, por ejemplo. Me vuelve a decir, porque aquí abajo también volví a decir que la posición 1 es string, ¿sí? 1 es string. Entonces, la gracia está en, este es es una reglín, ¿no? Es algo misterioso. Esto se usa en listas, ¿sí? No estoy mal equivocado, es como unas listas medias tránfugas, por así llamarlo, ¿no? No es un arreglo real, pero sino yo puedo hacer eso para poder llamar a strings, ¿sí? Eh, bien, ahora que un espacio ahí, si tú te fijas, ahí hay un espacio ahí. Ese espacio es porque es de 3, me faltó un dato. El dato no es nada actualmente, está vacío. Lo otro que podemos hacer, y se usa con números, ¿no? Son los arreglos con NumPy. Por ejemplo, bueno, esto lo tienes, ¿sí? Vamos a colocar aquí, vamos a borrar esto nuevamente. Y bueno, no lo voy a borrar, ¿sabes qué? Lo voy a comentar. Vamos a hacer 1, 2, 3 y acá 1, 2, 3. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer arreglo 2, súper original número, el nombre, pero voy a colocar aquí arreglo 2, va a ser lo que dije, ¿no? np. Y hay dos tipos. Un empty, que por defecto, creo que por defecto esto
lo deja en float, parece. Creo que es float. Y, por ejemplo, quiero que ingreses, vamos a hacer print, ingresa el dato en la posición 0. Entonces, aquí yo le voy a decir que el arreglo 2, yo le voy a pasar el arreglo en la posición 0, vamos a pasar un float de tipo input ahí. Creo que es float, no estoy bien seguro, pero parece que es float. Voy a ver. Vamos a ver si sale un error. Bueno, ahí en la posición 0, que es lo que dice textualmente lo que está ahí, y voy a colocar 3. ¿Sí? Eso es todo, eso no hace más. ¿Sí? Pero esto lo puedo hacer 3 veces. ¿Sí? 1, 2, 3. Imagínate que tengo 100. Es por eso que lo quiero hacer. 1 y 2. Y voy a copiar esto, el de arriba, este. No, ¿cuál que me mostraba? Este me mostraba, ¿no? Vamos a copiar ese y lo vamos a colocar aquí abajito. Este se llama arreglo 2. Arreglo 2 para poder mostrar los datos que aparecen ahí. Entonces, lanzo y bueno, ahí aparezco 2, 3 y 4. Y ahí aparecen los números 12, 3, 4 de esta cosa. Ahora, podría yo hacer otro for, que es este. Lo vamos a copiar aquí y acá. Pero en este lado voy a colocar esta línea. Esta línea que está aquí, la voy a colocar aquí. Tener cuidado con las tabulaciones. Ahí colocamos y esto lo vamos a comentar. Comentar acuérdense, con las tres cositas, las tres comillas simples, o tres doble comillas también. Entonces, fíjate lo que coloqué aquí. Es que solamente estas dos líneas las coloqué acá. Y acá voy a reemplazar por i. Reemplazo por i. Y acá también, reemplazo por i. O sea, cada uno de los ciclos de la posición va a ser esto mismo. Entonces, si yo ejecuto esto, queda lo mismo. Fíjate que aquí 0, 1, 2 en el lado derecho. O sea, esto me abarcó todo esto que está acá. O sea, imagínate si tengo 100. Va a quedar con 100 al tiro. ¿Ya? Eso es. Eso es, pues. Hay otro que también que es arreglo 2 np.ceros, creo que es. Le vamos a colocar tamaño 3. Esto lo vamos a comentar. Lo que hace esto, si yo quiero aquí print arreglo 2 nomás, lo que hace esta función de NumPy es que me inicializa en 0. Le digo, quiero 3, pero a la vez le da valores ceros a cada una regla. Le va a dar un valor si necesita de repente tener un valor, ¿no? Pero ya hace lo mismo. Bien, bueno, eso es. Ojalá le haya gustado y puedan haber aprendido un poquito más sobre arreglos. Así que los dejo entusiasmados para que aprendan más arreglos en Python y próximamente unos videitos para ejercicios y ver cómo podemos usarlo. Y además vienen los videos de funciones. Que estén bien. Cuídense mucho. Chao, chao.